Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. ¡Ay, entre contadas! Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta sección de la Red de Narradoras México, Entre Contadas. Mi nombre es Jacqueline González y el día de hoy tenemos como invitada a Saremi Moreno. Voy a decir tu nombre completo, tu nombre como más artístico. Es Santa Saremi Moreno Dorado. Ella nos acompaña el día de hoy y antes de cederle la palabra para que nos platique más sobre ella, voy a leer una pequeña semblanza. Ella es actriz, dramaturga, narradora oral, gestora cultural, docente y promotora de lectura. Egresada de la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro de la UNAM. Ha cursado diversos diplomados interdisciplinarios en Derechos Humanos, Perspectiva de Género, Narración Oral, Mediación de Lectura y Gestión Cultural. Ha sido jurado de teatro del PECDA Sonora, PECDA Monterrey y Baja California. Fue becaria como actriz del programa de creadores escénicos del FONCA en 2012 y 2013 y 2016 y 2017. Colaboró con Teatro Jornalero Sin Fronteras y Off the Tracks Theater Company en Los Ángeles, California, del 2017 al 2019. Ha colaborado como actriz, dramaturga y productora con diversas compañías y directoras teatrales, como Sandra Félix, Lucía Leonor Enríquez, Vladimir Garza, Proyecto Conejo Blanco y Carretera 45 Teatro AC. Territorios de la Memoria, solo por mencionar algunos. Ahora sí, pues, bienvenida Saremi. Primero, platícanos desde tu voz, desde tu ser, ¿quién es Saremi? Y también si nos quieres compartir un poco del origen o qué significa tu nombre tan bello. Ok, muchas gracias. Pues yo creo que Saremi es un ser humano, una humana que está en constante movimiento. Siempre, desde muy chica, desde los 6 años, he sido migrante. Vivo entre México y Estados Unidos y últimamente pues ya casi estoy más del otro lado, ¿no? Y pues yo creo que es eso, Saremi pues es alguien que está siempre en movimiento, en tránsito, en búsqueda y en un aprendizaje constante. Y creo que justo ese aprendizaje fue el que y ese movimiento fue el que me llevó a la narración oral cuando me sentí de repente ya pues un poco que no sabía para dónde ir en el teatro. Llegó la narración oral y me abrió como pues todas otras puertas y un universo bastante rico y complejo que me hizo ir incluso pues hacia el mundo de las infancias y hasta me puse a estudiar derechos humanos, o sea, sí me movió el piso totalmente porque ahora sí que literal me hizo salirme de mi caja negra en la que estaba como pues bastante segura, bastante guardada y me hizo justo ahorita que planteaba Jacqueline la pregunta de pues ¿quién es Saremi? Me hizo justo regresar como a eso, ¿no? Porque creo que un poco el empezar a contar cuentos fue un poco como empezar a preguntarme, pues más allá de hacer un personaje o trabajar como con otras creadoras o creadores, ¿qué quería decir yo como persona, no? ¿Qué estaba contando? Digo, siempre trataba de elegir como pues esas producciones o obras donde algo del texto o del personaje me resonara, ¿no? Como persona, pero creo que justo el camino de la narración oral me abrió pues esa posibilidad de, pues ahora sí que de empezar a explorar mi voz, ¿no? Más allá de solo pues el personaje o esta
máscara y de quitar también la cuarta pared, que he de confesar que la verdad salirme como de toda esta cuestión del teatro que de alguna manera me mantenía segura, pues sí me costó mucho trabajo al principio, porque en la narración era justo eso, ¿no? Era como, ching, ya no tengo personaje, ¿y ahora quién soy? No, pues soy yo, ¿y qué soy yo? No, o sea, sí me llevó como primero toda una crisis y luego todo un cuestionamiento que pues derivó en cosas bien, bien bonitas justo por la exploración y creo que también porque en el camino pues fui muy, muy bien acompañada y muy bien cobijada de la mano de la maestra Marcela Romero, que es pues mi maestra con quien comencé y pues es una persona súper generosa y también pues una gran maestra que también creo que es de las pocas, bueno, es que en teatro no me había tocado tanto, que justo las maestras o como en la docencia impulsaran como más a las alumnas, a los alumnos, justo a ir incluso como más allá, ¿no? O sea, como era como, no era solo como bordar las alas, sino, no, ahora ya que tienes alas y vuelas, ahora vete y explora aquí y allá y prueba mil y un técnicas y vete a ver todas las narradoras y a todos los narradores y entonces eso me sirvió bastante, ¿no? Porque pues justo ella misma era quien nos decía, no, pues ahora está aquí en México, Ana Griot, láncense a verla, tomen un curso con ella, o vino Claudio Ledesma, o sea, como toda esta otra apertura que era más de compartir y no tanto de competencia como era un poco en estas dinámicas a veces no tan sanas de las que venía en estas prácticas del teatro, ¿no? Entonces, en la narración oral, pues sí vi más como, pues esta apertura justo a esta formación diversa en técnicas y en experiencias y en distintas voces, y eso creo que fue muy, muy enriquecedor. Y pues que ahora sí que como persona me fue, pues sí, también ayudando a aterrizar en ese momento de mi vida, cuando llegó la narración oral, pues quién era yo y hacia dónde estaba o quería ir caminando, ¿no? Y aparte, pues también me tocó un grupo maravilloso de personas que en mi conjunto se formaron a la par en la UBA, ¿no? Y que son súper destacadas, ahí anda, bueno, ahí anda por ahí, pues, Víctor Hernández, Jorge Salvaje, y bueno, también hay nuestra compañerita que ya es polvo de estrellas, muy llamada y muy querida, Abril Cortés, también Toñito, Antonio Ayala y pues Giorgio Oviedo, o sea, fue una generación súper, súper linda, súper también que nos apapachó y cobijó mucho y pues eso también, y con los que pues algunos seguimos pues todavía muy, muy en contacto, ¿no? Porque se van creando como estas hermandades y eso mismo también pues me llevó a conocer pues a otras personas, ¿no? A incluso a encontrar como, ahora sí que a mis comadres, como a Jan Rosagel, es una poeta y narradora que también admiro mucho, o a Luis Martín, también un gran amigo y colega, o sea, me abrió todo un universo que también me permitió conocer pues a personas muy, muy maravillosas, ¿no? Y que también estaban pues ahora sí que compartiendo su ser, y eso creo que fue lo que más me atrajo y me sorprendió de la narración oral, ¿no? Porque empecé como a dejarme ser también, al ver que también pues las otras personas a través de lo que contaban, de lo que compartían, pues ahora sí que no, me iban mostrando un poco quiénes eran, ¿no? Y entonces ya yo también fui quitando así como la pena o como esta cuestión de, ay, no, ¿cómo voy a salir y yo contar si no tengo personaje? ¿O qué voy a decir? Y entonces ya me fui animando como pues justo también como a aprender a validar mi voz, ¿no? O sea, encontrar como, pues sí, justo el relato que a mí me resuena, a mí, Saremi, como persona, pues quizás a alguien más le puede hacer eco, ¿no? O sea, entonces también fue como, sí, como, ¿por qué no este tipo de textos que a mí me llaman la atención, que quizás
pueden ser o no tan particulares o comunes o que pueden ser raros incluso catalogados. Dije, pero pues si a mí me está resonando, seguramente hay alguien por allá que le pueda resonar también, ¿no? Oye, has contestado como 3 preguntas que seguían. ¿No? ¿Quién eres? Ya nos dijiste quién eres. Ya nos compartiste cómo entraste a la narración oral, con quién te has formado, quién fue esa generación que te acompañó en la UVA. Y ahora, bueno, porque a mí me gustaría saber mucho sobre el origen de tu nombre o qué significa tu nombre, y que nos compartas qué tipo de cuentos te gustan contar. ¿Qué tipo de cuentos te gustan contar y por qué? Ahorita un poco ya empezabas como a decir, ¿no? Que eran cuentos diferentes. ¿Qué tiene que tener un cuento para que a ti, Saremi, te atrape, te guste y decidas contarlo? Gracias. Pues el origen de mi nombre tiene varias versiones. Tenía la versión de mi abuela, la versión de mi mamá, la versión de mi papá y la de mi tía. Entonces, de entre todas esas versiones, porque hay quien dice que incluso, no, solamente lo escucharon y por eso te lo pusieron, ¿no? Y mi abuela, que justo era como una, pues, contadora y narradora oral nata, pues nunca se formó como de manera profesional o en una escuela, pero ella era una gran narradora. Yo creo que por eso, también haciendo como remembranza y memoria, creo que por eso me gusta tanto o conecto tanto con escuchar historias y contar historias, porque vengo de todo este universo de oralidad, de esta tradición que traía mi abuela, donde se juntaban antes en las viejas vecindades de la Ciudad de México, y ahí hacían así como estos círculos de mujeres, los hacían ahí en el patio porque se sentaban a compartir, ¿no? Venía mucha gente de provincia, entonces se sentaban, sacaban los comales, las ollas, se armaba la tamaliza y ahí se ponían a contar y a platicar cuentos y anécdotas, ¿no? Entonces, pues mi abuela en realidad inventaba como de dónde era el origen, porque pues en realidad decían que las otras versiones de la familia es que lo escucharon simplemente por ahí, le gustó a mi mamá y que por eso me lo pusieron. Pero mi abuela decía que no, que más bien era como un nombre de una guerrera del oriente. Así decía, no, tu nombre es así como esta unión de Sara y Emma y no sé quiénes eran, pero venían del oriente y de ahí se fusionaron, hubo una guerra, dice, y entonces se fusionaron, hicieron tregua, hicieron paz, y de ahí surgió tu nombre. Y he buscado el significado y lo he encontrado como apellido árabe. Y bueno, lo de lo árabe decía mi abuela, porque de parte del lado de mi familia paterna, pues sí hay como todo ese origen que ya no nos tocó conocer tanto, pero que sí literal venían ahora sí que extranjeros del Medio Oriente, llegaban ahí a Oaxaca, poblaban, se desaparecían y entonces ahí van quedando como pues estas otras herencias, ¿no? Por eso decía mi abuela, no, pues es como de alguien que vino del Medio Oriente, ahí hubo una guerra y ya se hizo una tregua y de ahí surgió tu nombre. Y entonces de ahí pues yo agarro como esa versión de como, pues sí, Saremi yo creo que entonces sería como esta guerrera del Medio Oriente que hizo una tregua por ahí. Y ahora platícanos sobre las historias que te gusta contar, cómo las eliges, qué necesitan tener para que tú decidas contarlas. Ay, pues yo he descubierto que es que creo que soy la más feliz escuchando historias. Cuando estaba en la UBA me fascinaba justo cuando Marcela nos invitaba a escuchar como a las demás compañeras, compañeros que también estaban en formación, como toda esta diversidad
cultural de historias que había y de cuentos, yo era así como la más feliz yendo a escuchar y luego también decía, ay, soy de risa fácil, o soy una espectadora muy, que todo le gusta, prácticamente. Sí, no, me encantan las historias y creo que últimamente las que más me gustan o con las que más he empezado a conectar es con estos libroálbums, o sea, cuando descubrí como esta literatura que era ilustrada y que pues de alguna manera estaba dirigida a las infancias y dije, ay, chispas, ese tipo de libros me empezó como a atrapar bastante y me gusta mucho pues esta escritura que es de mujeres y para mujeres, obviamente porque soy mujer, pero me mueve mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, también me gusta mucho como combinar la poesía con los textos, ¿no? O sea, me gusta mucho a veces combinar como poemas de esta Nadia López o no sé, como de otras autoras o fragmentos de poesía por esta cuestión como, no sé, como de esta riqueza del lenguaje, de la palabra, ¿no? Como, pues como expresión y como empoderamiento y como posicionamiento también, ¿no? Una de mis autoras favoritas, pues es esta Clarisa Pinkola Estés, que de hecho, pues de ahí hice todo un unipersonal de su libro, retomando varios de los cuentos que ella va abordando ahí y hablando como del arquetipo de la mujer salvaje y todo esto. Pero sí, creo que pues un poco eso, la escritura que es de mujeres y para mujeres y digo sin excluir la escritura de los compañeros varones, pero no sé, como esta palabra que de repente me resuena un poco más, justo ha coincidido desde el teatro que proviene de mujeres, ¿no? Porque también otra de las autoras que siempre me ha gustado mucho es Elena Garro, ¿no? Y justo ella también habla mucho como de estos universos del ser mujer y también pues devela también como todas estas vivencias o estas pues opresiones, jerarquías a las que también pues se enfrentó, ¿no? Y sus personajes como, ahora sí que como salían bien libradas a través del mundo de la imaginación, de la creatividad y eso, ¿no? Como ese tipo de historias me gustan mucho y creo que sobre todo también estas historias que provienen de la tradición oral, como me gusta mucho porque justo también he encontrado como mil y un versiones de tal leyenda, ¿no? Entonces, como esa combinación me gusta, ¿no? Ver cómo cada quien, dependiendo como de su contexto, pues se va apropiando y va haciendo su versión de esa historia, ¿no? Sí, muchas gracias. Mira, justamente tengo aquí el libro. A mí también es una autora que me encanta y cuando yo te escuché en la UBA, cuando hacen como la presentación de la generación y que cada quien pasa y cuenta su cuento, este, justo contaste creo que La pestaña del lobo. Y entonces, cuando yo, o sea, a mí de por sí el libro ya me gustaba, yo pensaba como en algún momento voy a trabajar esas historias, pero ya, o sea, como que ya en un futuro, pero cuando te vi, para mí fue maravilloso, fue como conectarme como mujer, conectarme con la autora y además desde tu voz, em, como que también ya traías a lo mejor un trabajo personal para lograr poder pararte y nombrar muchas cosas que vienen en el libro, porque pues sí no es fácil, sí implica como un clavado también al ser mujer, ¿no? A esta parte de, 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 de nuestra identidad femenina, que quede libre de roles o de estereotipos de género y que realmente sea una definición nuestra o una definición desde tu ser, ¿no? Quién eres como mujer. Y entonces escucharte a mí ha sido una de las cosas más bellas, así, de los cuentos o historias que yo más recuerdo, sigue, no es lo mismo leerlo y que te impacte a que escuches
la voz de otra mujer nombrándolo, diciéndolo, o sea, como la psique trabaja de una manera muy distinta. Entonces, el trabajo que tú realizas a partir de estas historias es muy importante porque yo creo que todas las mujeres que te han escuchado, sí les has movido, este, a nivel psique, a nivel mental, a nivel personal, espiritual. Entonces, bueno, pues nada más como hacer ahí mi acotación de fan de tu trabajo. Y bueno, justo pensaba que entonces para ti es muy importante abordar la perspectiva de género, ¿no? O sea, tener como una mirada de género en las historias que eliges. Y bueno, ahora ya me has contado un poco que el libro álbum y también las historias encaminadas a las mujeres, trabajadas desde las autoras. ¿Qué tipo de público es el con el que te sientes mejor, más cómodo, el que más te gusta o de todo? A mí me pasó algo muy curioso porque justo tenía una resistencia a trabajar con las infancias, me daban miedo, porque venía, había hecho mucho tiempo teatro escolar y me había ido bastante bien en teatro escolar, ¿no? Pero sí había llegado a presenciar, ahora sí que como, pues esta masa empoderada que también puede llegar a ser súper devoradora con esta energía, ¿no? Porque son súper transparentes. Si les gusta. Si se aburrieron, se aburrieron. Si se van, se levantan y se van, ¿sabes? No hay como toda esta formalidad o esta convencionalidad, o sea, no, porque las niñas o los niños pues están como en esta cuestión más libres de ser, de percibir, de sentir, de dejarse ser, ¿no? Y no les importa tampoco como este formato de, ay, tengo que quedar bien con quien está enfrente, ¿no? Entonces, o sea, ellos sienten y viven la historia, ¿no? Y si les mueve, pues ahí están, y si no, pues literal, se pueden levantar e ir. Entonces me pasó algo muy curioso porque justo yo tenía una resistencia a contar con las infancias, porque yo decía, no, pues es que mis textos para empezar eran más encaminados a esta cuestión de mujeres, de perspectiva de género, o todos estos textos que venían de la oralidad, que manejan una cuestión de sabiduría ancestral. Entonces yo así como en mi cerrazón de la cabeza también decía, no, pues cómo les va a llamar la atención, ¿no? O sea, se van a aburrir, eso que... Y entonces sucedió que cuando empecé, cuando justo pasó en Espinal, cuando Luis Martín me invita a contar al festival, pues llegué y, oh, surprise, en la audiencia pues era una gran, pues un público de infancias, ¿no? Entonces sí dije, ay, ¿qué voy a hacer? Pero en ese momento era pues como justo recordar pues todas estas cuestiones técnicas que también Marcela nos había dado, ¿no? Y regresar ahora sí que a los fundamentos de pues respira y escucha a tu público y ve fluyendo y suelta lo que tengas que soltar e irse también como adaptando, ¿no? Digo, a mí en general creo que estoy dirigida al público de adulto, aunque ahora las infancias me dirían que no es así, porque fue muy bonito porque resultó que estos cuentos que yo contaba que creían que eran solo como para personas adultas, pues eran muy bien recibidos por las infancias, ¿no? O sea, incluso todos estos cuentos de mujeres que corren con los lobos, los llegué a contar con infancias y ya estaba súper sorprendida, ¿no? De que estaban fascinadas, de que al final se acercaban o me preguntaban, o me comentaban, no, sí, yo también he visto a la loba, o cosas así. Yo decía, wow, o sea, cuando yo pensaba que no, esto ni les va a llamar la atención, van a decir que esta señora que, pero no, resultó que también, pues conectan bastante bien con toda esta cuestión de sabiduría ancestral, ¿no? Entonces, pues yo creo que últimamente, ahora sí ya me he estado tratando de encaminar o de perder más el miedo. Digo, aparte de que ya me tocó colaborar
con infancias, pero creo que mi público cautivo, pues sí son personas adultas, mujeres, y ya también como infancias, porque empecé a adentrarme al mundo de la primera infancia a través de los cantos y los arrullos, y pues fue también muy, muy bonito descubrir todos estos, todas estas posibilidades de universos y empezar también como pues a trabajar estos cuentos que a mí de por sí ya me encantaban, ¿no? Todos los libros pop-up ilustrados, entonces pues fue muy rico de repente decir, ya no solo los tengo yo, sino los puedo compartir con alguien más que también se va a dejar sorprender o que le va a tener como esa fascinación que también me estaba provocando, ¿no? Entonces como compartir eso fue muy lindo. Entonces yo diría que también pues ya incluiría también a las infancias. Sí, muy bien, Luis. Qué bello cómo has encontrado el camino que primero a lo mejor exploraste con un cierto público, te das cuenta que las historias, y creo que eso es lo que nos puede pasar a los narradores, narradoras en general, que nos damos cuenta que las historias son para todos y para todas, que desde el lugar o la edad o mi experiencia, desde donde estoy, me va a contar algo, ¿no? A lo mejor no lo mismo que entienda a otra persona de otra edad y otro contexto, pero algo me va a decir. Y, y los niños tienen, y las niñas tienen una forma como de poder escuchar y decir, entiendo esto. O sea, esto es lo que yo entiendo y no hay como el, no entendí. Ellos siempre tratan de agarrar algo y dicen, esto es lo que yo vi y lo que yo escuché en esta historia. Y eso es pues lo bello. Ya los adultos sí ya a lo mejor le buscamos más metáforas y más cosas, este, ¿no? Pero bueno, oye, ¿tienes preparada por ahí una sorpresa para nosotros? Entonces, me gustaría que nos las compartieras. Antes de eso, les muestro el libro otra vez. Para quien no lo conozca, no es que estemos haciendo promoción, pero es Mujeres que corren con lobos de Clarisa Pincola Estés. Y este es un libro como yo considero de cabecera para las mujeres, para conocernos, para trabajar con nosotras mismas. Y bueno, si ya tenemos oportunidad de ver un espectáculo como el de Saremi, pues bueno, ya. Este, pero bueno, ahorita ella nos va a compartir una sorpresa. Adela. Esta es la fábula mágica de Am, la gran araña tejedora. Antes de que el mundo naciera, todo estaba rodeado por una inmensa oscuridad. Cuentan que con negros hilos de aquella materia oscura se tejió a sí misma Am, la gran araña tejedora. Am comenzó a tejer todas las cosas del mundo. Para eso había nacido. Tenía 5 días para cumplir su misión. De no realizarla a tiempo, ella y sus creaciones desaparecerían para siempre en el silencio del cosmos. Comenzó a tejer montañas, árboles, nubes, pájaros, océanos, maíz, mariposas, ríos, estrellas, canguros, coyotes, colibríes, jaguares. Entre más cosas tejía, más pequeño se hacía su cuerpo. Al nacer el 5.º día, el mundo estaba completo. Am miró sus creaciones con orgullo y se dispuso a regresar a la oscuridad de donde había salido, cuando un presentimiento de pronto la detuvo. Algo le falta a este mundo, pensó. Pero mi tiempo se agota. Si continúo tejiendo, voy a desaparecer. Crear aquellos seres que admiren y protejan las bellezas de este mundo, se dijo a sí misma Am.
es necesario tejer a los guardianes y guardianas de la tierra. Su instinto era más fuerte que su temor. Por eso Am comenzó a tejer a los seres humanos. Los tejió con gran detalle. Los hizo de colores y diferentes formas. Les tejió sueños y pensamientos. Les puso deseos de vivir. Les dio derecho a satisfacer todas sus necesidades. Y les dio la libertad de elegir su destino. Al terminar su labor, Am era muy pequeña, minúscula como una semillita. Con las últimas fuerzas que le quedaban, alcanzó a morder las dos manos de una mujer y se escondió rápidamente en un diminuto orificio en una cueva de la selva madre. Desde entonces, cuentan los abuelos y las abuelas del Mayab que Am, la más pequeña de las arañas tejedoras, creó este mundo en el que vivimos. Y dicen, en recuerdo de este acto, las mujeres mayas tienen en sus huipiles árboles y montañas, pájaros y nubes. Y tejen sobre tela con sus dos manos todo aquello que está vivo, porque al igual que Am, la araña creadora, las mujeres mayas son las mágicas tejedoras de la vida. Muchas gracias, muy bello trabajo, muy bella historia. ¿Nos quieres compartir un poco de esta historia? Sí, pues esta historia surgió en un taller, un laboratorio que hicimos con maestras y trabajadoras del CENDI CONACYT, donde justo estaban ellas acercándose a la promoción de la lectura y a mí me tocó dar toda esta parte de capacitación, de brindarles como herramientas creativas y entonces salir aterrizando como estas herramientas que traía del teatro y también ya de la narración oral, pues surgió esta cuestión de combinarlos, ¿no? O sea, dijimos, pues aparte el grupo es como muy, muy creativo de estas mujeres y hicieron unas cosas bellísimas ellas con sus teatrinos y en sombras, ¿no? Incluso aquellas que creían que no, yo no voy a contar historias o yo no sé hacer esto o dibujar, pues de repente dieron rienda suelta a su creatividad y surgieron así historias como las de Am o otros o cuentos bellísimos que ellas trabajaron y de ahí surgió un poco la idea, ¿no? También a raíz de la pandemia y de estar trabajando como promotora cultural en la Secretaría de Cultura, cuando nos tocó la pandemia, pues llevábamos ya con ellas un círculo de mujeres que no quisieron suspender, ¿no? Entonces, pues en esta virtualidad, pues dijimos, no, pues vamos a empezar a hacer cosas que también involucren toda esta parte audiovisual y eso nos llevó también al teatro de sombras, donde sentimos que pudimos combinar esta cuestión que era más visual con toda esta cuestión sonora de la oralidad y que incluso ya de repente pues le poníamos ambientes, ¿no? O ya explorábamos más con los sonidos o cosas así. Y de ahí surgió de un libro, ahorita te digo el título, el libro que estábamos manejando era el de Fábulas Mágicas de las Tierras Mayas, Baal H.O., que contiene los textos de Emilio Ángel Lome y las ilustraciones del libro, que aquí solo manejamos la de la arañita, eran de Juan José Colza y fue un libro que editó el Instituto Nacional Electoral y que de hecho es una descarga gratuita que se puede encontrar fácilmente
en internet. Y de ahí proviene esta historia de la araña Am. Muy bien, qué bello. Bueno, mira, ahorita que tú comentabas que para este trabajo tomaste algunas herramientas del teatro, algunas herramientas de la narración o de contar historias, me gustaría que desde tu experiencia pudieras compartir a lo mejor estas diferencias entre teatro y narración que tú ubicas así como muy claras y en qué momento se pueden encontrar o compaginar o también si tu trabajo como actriz cambió a partir también del trabajo de la narración o si la narración se ve influenciada obviamente por el teatro, ¿no? Como un poco esta parte que tú tienes muy pues en tu cotidiano porque tu formación es de teatro y lo compartes junto con la narración. Gracias. Sí, yo creo que es algo que me sigo todavía, pues, cuestionando un poco, terminando de aterrizar, porque a veces como esta frontera que existe entre el teatro y la narración, pues a veces se borra, ¿no? Porque se combinan muchos elementos. Creo que un poco lo que terminé como de aterrizar es esa cuestión de que me pasó, o sea, lo hablo siempre, claro, desde mi experiencia y tratando de pues no generalizar, simplemente pues compartiendo mi vivencia, mi experiencia, que quizás les puede resonar a otras actrices o actores cuando se encuentren o cuando se han encontrado en el camino de la narración oral, ¿no? A mí me pasó esto que un poco les compartía, que pues de repente fue salirme de mi zona de confort, ¿no? Porque creo que a lo que invita la narración oral es tal cual a encontrar tu voz, ¿no? Entonces, como esta gran diferencia de ya no tener la voz de un personaje que, que es de alguna manera, o sea, que es alguien más, aunque sigue siendo tú, o sea, sigue siendo la persona prestando toda su expresividad, su corporalidad, su voz, sus emociones a este otro ser que es el personaje y que estás como viviéndolo, ¿no? La narración oral, pues en la narración oral creo que pues justo pues en un formato como más pues sencillo, no, bueno, no sencillo, sino en una definición que sea como más de alguna manera más simple, porque creo que también es como muy compleja, muy diversa y es muy rica como para tratar de definirla en una sola cosa. Pues creo que la gran diferencia que encontré en mi caso fue eso, ¿no? Que yo ya no tenía personaje y que entonces me tocaba preguntarme, pues, quién era la que iba a estar ahí narrando, ¿no? Y de repente, pues, me tocó encontrarme conmigo misma, ¿no? Como reencontrarme con Saremi tal cual y decir, pues, desde esto que soy ahorita, pues es desde donde voy a narrar y desde donde estoy mirando y desde donde voy a compartir, porque ya no tengo pues esta máscara del personaje que me está cubriendo y que me está acompañando, sino solo tengo mi ser que está aquí y me hizo sentir más expuesta de alguna manera, ¿no? Porque a pesar de que en el teatro, claro que estás también, te vulneras y expones y compartes todas tus emociones, sigue siendo desde esta creación y desde esta máscara del personaje, ¿no? En la narración oral eres tú, digo, y eso, digo, hay quienes también pueden manejar un personaje como narradora o narrador y es válido, ¿no? Ahora sí que cada quien comparte las formas creativas que le funcionen, pero para mí esa diferencia fue básica y abismal, ¿no? Como ya no tener un personaje y entonces tener una persona que era yo, ¿no? O sea, como esta cuestión. Y también como empezar, pues una de las grandes diferencias también pues fue dejar pues de narrar como en tiempo presente, aunque yo de repente sí lo sigo haciendo, o sea, como de repente
no narro tanto en tercera persona, quizás por toda esta formación que traigo del teatro, o sea, hay historias que las aterrizo a primera persona, pero justo eso, o sea, como creo que el narrar una historia, ahora sí que como un hecho que ya sucedió, pues también me permitió mirar las historias distintas, ¿no? O a los personajes de estas historias, a cuando eres tú el personaje en el teatro, pues, y que estás inmersa totalmente involucrada en la historia y solo miras desde la perspectiva de ese personaje, no alcanzas a veces como a ver, digo, aunque lo analices, lo estudies, pero me refiero como al momento el personaje pues solo está viviendo ese hecho o esa situación y no está mirando muchas veces todo lo que está ocurriendo de fuera y a su alrededor. Y creo que justo la narración oral fue un poco lo que me permitió y lo que permite, ¿no? O sea, como distanciarte del hecho para incluso verlo desde otras ópticas, desde otras miradas. Y también algo que, por ejemplo, en el curso, en el taller con Claudio Ledesma en un laboratorio, que él abordaba mucho esta cuestión como de manejo de la estructura, o sea, lo enriquecedor fue como también aprender a mirar desde los ojos de los otros personajes y desde ahí poder contar esta una misma historia, ¿no? Eso así me voló la cabeza porque dije, claro, en el teatro no me había como dado ese chance porque pues es la estructura ya acabada, ya hecha, digo, como en un teatro más formal que era el que yo estaba haciendo también, que no jugaba tanto como con estas estructuras, pues de repente ver que la historia se puede contar y cómo cambia dependiendo de quién la mire o quién la viva, pues fue también una de los aciertos y de las riquezas que encontré en la narración oral, ¿no? El poder mirar desde otros ojos distintos, desde otra perspectiva las historias y también desde una perspectiva incluso como más social y más global, que creo que eso fue lo que me fue encaminando como hacia el universo también de los derechos humanos y de la perspectiva de género, ¿no? Porque salí de mi cajita y fue así de, chispas, de afuera está toda esta vorágine y están todas estas estructuras, todas estas jerarquías que ya las había vivido, pero no me había detenido como, pues tanto a, la verdad, como, pues sí, a cuestionarlas o sea, de manera como tan más directa, ¿no? Porque ya no tenía el personaje, entonces ya era Saremi posicionándose desde otro lugar, ¿no? Y sí es fuerte, ¿no? Y además eso, como en la narración oral sentí como esta responsabilidad o peso con la palabra, ¿no? Porque justo al no haber ya un personaje era como, pues soy yo compartiendo y diciendo esto, ¿no? Y eso también, y también eso, o sea, el ver que tenía como esta repercusión como en las personas, o sea, que no era solo el hecho de, voy y comparto, ¿no? Sino que también hay como, puedes ver un poco más de cerca como esta reacción, a diferencia del teatro, ¿no? Que a veces las luces te enceguecen, entonces, o que no puedo ni siquiera utilizar los lentes, entonces realmente no veo nada, solo mancha. Entonces no alcanzaba a ver como la reacción de las espectadoras, los espectadores, y en la narración oral no, porque justo al desdibujarse la cuarta pared, pues ya era un poco como chin, pues ahora sí es mirarles realmente como a los ojos y estar, ¿no? Creo que como actriz me refrescó bastante porque justo me recordó esta esencia que es también del teatro y de la carrera de actuación y que a lo mejor es algo muy simple o muy básico, pero que a veces como actores, como actrices se nos olvida, ¿no? Y que es estar, ¿no? O sea, tienes que estar ahí, ahora sí que el aquí y el ahora en ese momento, porque si te pierdes, pues ya el público literal se te va, porque ahí no, muchas veces pues ni siquiera está el formato del teatro donde está la convención, de que la gente va y acude, se sienta, te escucha y aunque no le guste, la gran mayoría se espera hasta el final, ¿no? Como por códigos culturales o qué sé yo.
Y en la narración oral no, porque puedes estar contando en una plaza y la gente pasa y decide si se queda o no, y también era un poco como soltar eso, ¿no? O sea, también aprender a recibir lo que estaban también dando, ¿no? A veces solo tenían unos minutitos y esos minutitos que comparten, o sea, y era también, y fue también como aprender, y esos minutitos o segunditos es el único chance que tengo de engancharles, de compartirles, porque no hay más tiempo, ¿no? Están como también de tránsito y también fue como soltar esta cuestión a la que estaba acostumbrada en el teatro, ¿no? De que te paras y ya de entrada, pues, por la convención teatral, pues, das por hecho que te van a escuchar, ¿no? O que están ahí para eso, y aquí, pues, fue distinto, ¿no? Fue aprender más bien como a escuchar a las audiencias, ¿no? A aprender también como, pues, a desarrollar esta intuición de percibir el público, y también dependiendo como de la energía, de las reacciones, pues ir viendo cómo iba resonando la historia, o incluso como decía esta Clarisa cuando hablaba de la función de las narradoras orales como en una comunidad, ¿no? O sea, saber leer a tu comunidad o a la gente que está como convocada en ese encuentro, o sea, saber realmente leer que, o sea, como a nivel de energía, pues, qué se necesita, ¿no? O incluso por lo que se esté viviendo, ¿no? En dicha comunidad o en tal contexto, pues también saber qué es lo que vamos a compartir de la palabra que nos puede resonar, ¿no? Y también en este sentido, pues ahora sí que como de sanar en comunidad, ¿no? De entre todas y todas ir tejiendo redes y ir también pues sabiendo leernos, ¿no? Y compartirnos, no sé. Muchas gracias. Ya para ir como en la parte final de esta entrevista, me gustaría que nos compartieras alguna anécdota, algo que recuerdes que te haya pasado contando historias, ahorita que comentabas a lo mejor en una plaza pública o de estas funciones que diste a mujeres o con niños, algo que recuerdes, alguna anécdota que nos quieras compartir eh, y pues algún cuento, alguna historia que quieras dejarnos como regalo en esta entrevista. Muchas gracias. Sí, pues creo que el espectáculo de Mujeres que corren con los lobos, que adapté y le llamé como eh, Mujeres Inmarcesibles, así le puse, porque en aquel momento no me dejaron ponerle Mujeres Salvajes, no recuerdo por qué, fue como una cuestión como de formato o algo pasó, porque la idea original era como eso, ¿no? Porque era retomar esta idea de Clarisa cuando hablaba de la cuestión salvaje, pero en el sentido de la naturaleza, ¿no? En el sentido del instinto, no en el sentido de, salvaje como esta cuestión desbocada, descontrolada, no, sino en este sentido de una existencia más natural, ¿no? Más sana y más natural, de naturaleza. Y pues una de las cosas que me pasó justo con ese espectáculo, bueno, me han pasado muchísimas cosas, pero algo que fue muy, muy bonito, muy, muy bello fue, y que ahí me empezaron a caer como todos los 20 como de la narración oral, o de por qué había llegado como al camino de la narración oral, fue que al final la gente se empezaba a acercar y a compartirme sus historias. Y digo, no es que en el teatro no me haya pasado, o sea, en el teatro pues se acercan, pero te felicitan o compartes o así, o se celebra, pero es como desde otro lado, ¿no? Aquí había una cuestión, ay, perdón, es que ya llegan, perdón. Ay, perdón. Ya me voy. Sí, perdón. Ay, perdón, llegó mi mamá. Gracias. Perdón. Bueno, comentaba que
pasó algo muy, muy bonito, que era que la gente se acercaba al final y me compartía sus historias y yo estaba sorprendida, porque decía, esto, para empezar, nunca me había pasado en el teatro que al final alguien se esperara y me dijera, oye, es que como en esta cuestión de yo también te quiero compartir, ¿no? Y eso nunca se me va a olvidar porque me decía, ¿no? Y me pasaba mucho con personas adultas mayores que me decían, pues es que tú me contaste tu historia de migración, tu historia de tu línea, ahora sí que de tu línea familiar de mujeres, ¿y qué crees? Que a mí también me pasó así, yo también crecí con mi abuela, yo también migré y tal, pero no fue solo una persona, o sea, ahí fue cuando abrí y dije, o sea, cuando me di cuenta de que, pues mi historia que yo creía como particular, prácticamente única, pues no había sido tan única, ¿no? O sea, que en realidad esta cuestión de la migración o de las personas que justo porque los padres migran, crecimos con las abuelas maternas o con nuestras abuelas o con algún otro familiar, pues era muchísimo más común de lo que yo pensaba, ¿no? Porque yo me pensaba como pues casi un caso aislado ahí particular y resultó que no, porque fueron cientos de personas que me decían, yo también crecí con mi abuela o mis papás también migraron o tenían todo este contexto de la migración, ¿no? Entonces, eso fue bien bonito porque fue detonando naturalmente e intuitivamente cosas, porque yo todavía no me había formado como mediadora de lectura. Entonces, intuitivamente ya estaba haciendo como esta mediación de lectura y de escritura, porque al final había gente que me replicaba como las preguntas que hacía durante el espectáculo y me compartían como sus respuestas. Y eso era así bellísimo. Entonces dije, no, pues tengo que hacer algo. Y entonces lo que se me ocurrió para justo darle cabida también a todas estas historias que les estaba resonando los cuentos o que les hacían ahí movimiento las preguntas, pues fue empezar, ya al final del espectáculo, se hacía una instalación y se les pedía a las personas, a quien gustara, que contestaran ciertas preguntas que se hacían durante el espectáculo, ¿no? Y que también eran preguntas que yo me había hecho como a mí misma y así, y entonces, pues el ver cómo las demás personas articulaban toda esta cuestión de su memoria, de los recuerdos, y cómo habían sido también como estas infancias, lo que habían vivido, sus contextos, pues nos hizo como conectar de otra manera, porque ya también en la instalación fue creciendo y entonces ya al inicio lo que se hacía era que se compartía, al inicio o al final se compartían las cartas de estas personas, ¿no? Que les empezaba yo a decir, ay, pues vamos a nombrarle, bueno, casi a todas las últimas obras les nombro correspondencias entre desconocidas o desconocidos y ya el título de la obra que va, ¿no? Entonces ahí se empezó a gestar, creo, desde ahí como esta cuestión de correspondencias entre desconocidas, porque era un poco eso, ¿no? O sea, como, bueno, yo ya compartí mi historia y quien guste compartir ahora su historia con alguien más que te va a leer, que tú no sabes quién va a ser y que empezó como a coincidir que justo como estaba yo ya colaborando con allá en Los Ángeles, California, pues resultaron ser personas migrantes quienes recibían como esas otras historias, ¿no? Entonces fue muy bonito porque aquí en la Ciudad de México, pues ya de repente las personas empezaban a leer las historias de las personas migrantes que estaban en Los Ángeles y los de Los Ángeles empezaban a leer pues estas historias que también tenían que ver mucho con la migración de personas de otros estados o que habían coincidido ese día en la función, ¿no? Y hay quien compartía su nombre real, hay quien no, hay quien solo ponía su apodo, pero eso, ¿no? O sea, como conocer que al otro lado del territorio había alguien más que había vivido una experiencia similar o parecida o que simplemente le había tocado también, había vivido desde el otro lado la migración también, porque también nos tocó ver mucho, pues ahora sí que la mirada de los que se quedan, ¿no? De las que se quedan,
cómo habían vivido como estas ausencias, pues fue fuerte, pero fue muy, muy enriquecedor. Y creo que esa es de las experiencias que más me ha dejado la narración oral y que era algo que no me imaginaba, ¿no? O sea, como ver, pues sí, cómo de repente los ojitos se conectaban o se iban, se humedecían yéndose como a sus propias memorias al hacer una simple pregunta, pues creo que era eso, ¿no? Y eso pues no era algo que buscaba, pero que sí se fue dando como esta conexión, ¿no? Y creo que era en el fondo lo que, pues, de alguna manera yo creo intuitivamente estaba yo buscando, ¿no? O sea, como esta conexión que ya no era solo yo como actriz, sino más bien yo como persona y más allá de eso de solo pararme o véanme o escúchenme, sino no, más empezar a tejer esta cuestión que era más de compartir en común, ahora sí que en común unidad, ¿no? Y ver cómo, pues sí, resonábamos con nuestras propias historias de vida, ¿no? Y como muchas también de estas historias de vida, porque había mucha gente que me empezó a pasar eso, ¿no? Que al final de la función no se iba. Y entonces fue ahí cuando empezó a surgir, porque yo decía, ay, ¿y ahora qué hago? Así de, yo ya me voy, ¿no? Entonces también empezó como, pues en esta cuestión de observar y decir, no, bueno, pues no se están yendo, hay como esta necesidad también de escucha y de nombrar como estas historias, ¿no? Entonces, incluso en algunas ocasiones, pues tocaba que querían las personas, pues ahora sí que literal subirse y compartir en el micro su historia y las demás personas, ¿no? Y ya se volvía así una cosa así de, bueno, esto que iba a ser de media hora ya terminó siendo como de hora y media o 2 horas, pero era muy, muy lindo, ¿no? Y que pasaba un poco, y también algo que me sorprendió fue como, pues justo había muchas preguntas encaminadas como hacia la cuestión de la memoria y de los recuerdos, y yo no había pensado como en estas memorias dirigidas hacia la infancia. Entonces, cuando pasó mucho en un taller y nos pasó también en Espinal, que cuando las niñas y los niños, les hacíamos una pregunta que se hace en el espectáculo, es de cuántos días de tu infancia te caben en las manos y si recuerdas su olor y su sabor y qué es lo que ahora en este momento te quedan de aquellos días, pues era muy bonito ver cómo las niñas y los niños, pues ahora sí que en su memoria más inmediata recordaban incluso pues cuando habían sido literal, acurrucados, lo que les cantaban sus papás, porque había audiencias muy, muy pequeñitas, y eso era bien bonito, ¿no? Porque literal se acordaban y les empezaban a compartir los cantos o los arrullos a sus papás, ¿no? A sus mamás, y eso era bien, pues fue muy, muy lindo, ¿no? O sea, como ver cómo rescataban y vivían también esta memoria, ¿no? Y eso creo que es algo así, pues, invaluable y que no me lo esperaba y fue algo que me regaló y me otorgó la narración oral. Saremi, lo que nos acabas de compartir es una joya. Eh, Porque bueno, yo, ¿no? Como siguiendo aquí el formato de la anécdota, se, tú nos nombras, esta fue mi experiencia y además ahora yo lo veo desde que no solo es como una experiencia de las presentaciones que tenías, sino es parte de todo un proceso, como tu proceso de montaje seguramente viviste, te pasaron cosas, pero cuando ya estás con el público viene otro proceso y que en este otro proceso tú pudiste observar, tener esta capacidad de escucha y de decir, no se están yendo, ¿qué puedo hacer? Y te diste cuenta que una necesidad de ellos pues también era ser escuchados. Entonces, tu escucha permitió que ellos o ellas también fueran escuchados, escuchadas en estos espacios que normalmente pues voy a un espectáculo y sí, ¿no? Ahí observo, me divierto o reflexiono,
pero me voy. Pero si hay esta necesidad de dialogar, ¿no? Lo que decías de en común unidad, ¿no? O de tejer o de compartir estas experiencias. Esto que mencionas también muy bello de la mediación, de cómo lograste que unos contaran su historia y otros del otro lado la pudieran leer, este, como ir más allá con las historias, no quedarnos solamente como con el formato de una función que vienen, sino cómo podemos hacer que esos momentos sean más allá, impactar más allá. Y que tú lo fuiste descubriendo, tampoco a lo mejor era, y fue a lo mejor una primera parte tu intención, pero no sabías hasta dónde podía llegar y esto también es una capacidad que tú vas desarrollando de escucha, de comprensión, de observar y de decir, pues ahora qué hago con todo esto que me está pasando y es un proceso, porque vas agregando elementos, ¿no? Como decías que al final hacían ya como una especie como de las cartas entonces fuiste agregando todo esto y esto te lleva a otro proceso o a otro momento, otro trabajo con infancias, ¿no? Con la escucha en las infancias y decir, bueno, si aquí también hay necesidad de escucha, pues a lo mejor también acá, ¿no? Y cómo lo puedo trabajar, ¿no? Cómo puedo trabajar esta memoria, estos recuerdos. Y me hiciste recordar, hay un actor que se llama Yoshi Oida, que tiene un libro que se llama El actor invisible, y que justo él dice, ¿no? Que hay un ejercicio en donde al actor se le enseña el gesto de señalar la luna, y que había un actor que lo hacía muy bello, muy estético, y que la gente cuando lo veía decía, wow, qué precisión, qué movimiento, pero que había otro actor que cuando señalaba la luna, todos veían la luna. Y que entonces ese es el objetivo, ¿no? O sea, o ese es como lo que en la narración se pretende, que se vea la historia y que a partir de esa historia te resuene y suceda todo esto que tú ya nos compartiste. Y entonces, como tú lo dices, dejas de ser mediadora de esta historia para que la vean, pero no soy yo el centro, sino es la historia. Y en este caso, bueno, pues así, ¿no? Que ellos puedan mirar la luna y tú, con esto que nos acabas de compartir, con este proceso que tú llevaste, hiciste que muchas personas lograran ver la luna. Y te lo agradezco mucho tu experiencia, que la compartas, porque justo uno de los objetivos de la red, pues ha sido esa, que somos muchas y a lo mejor es difícil articularnos en tiempos o en reuniones pero el que podamos hacer estas partes de irnos conociendo y de que, ¿no? Vayamos compartiendo nuestras experiencias y camino. Bueno, pues ahora sí, regálanos un cuento, por favor. Gracias. Muchas gracias, Jackie, por tus palabras. Pues yo creo que me voy a salir de los cuentos que suelo manejar, porque últimamente, ahora sí que también para salirme de mi zona de confort, porque no es algo que maneje todavía mucho, no manejo todavía mucho el libro álbum, me gusta mucho, pero últimamente toda esta cuestión que maneja que combina la poesía con ilustración y los cuentos, creo que es algo que me está resonando bastante en este momento y que también pues es algo que por ahí se anda, pues yo creo ya cocinando, gestando y que seguramente después terminará como en otro espectáculo, ¿no? Seguramente porque así como el de relato sigue mutando y ya al final hasta tengo la idea de hacer un blog o un algo, o sea, que ya funcione como por sí mismo, ¿no? O sea, como ya donde pues yo nada más, ahora sí que di como el instructivo o el detonador y ya lo que surja, pues ya creo que también por ahí quizás terminará también como en ese otro formato más pues más independiente o más pues sí, donde ya ni siquiera necesite ir y parar y leerme los cuentos, sino simplemente como ya toda esta cuestión de compartir historias
y de escritura se siga tejiendo y ver en qué termina. Pero bueno, uno de los cuentos que en realidad es un poema que me gusta muchísimo es este de Sueños de una matriarca, de Minerva García Niño de Rivera. Tiene unas ilustraciones bellísimas, bellísimas. Y bueno, este creo que ahorita no sé por qué, es el que tenía planeados otros, pero dije, no, este como que me está resonando ahorita en este momento, no sé bien por qué, pero pues igual se los comparto un poquito. Y bueno, dice, nací en el país de las nubes de la Mixteca oaxaqueña. Crecí rodeada de matriarcas, de quienes aprendí que compartir alegra el corazón y lo inunda de abundancia. Me regalaron el secreto para crear y desde ese momento nunca dejo de soñar. Ella, que me vio nacer en el país de las nubes. Ella, que me llevó por caminos de abundancia. Ella, que desde siempre me alimenta con sus aplausos. Ella, que hace brotar ríos de aroma y sabor. Ella, que recolecta flores de 1000 colores. Ella, que tejió puentes para mantenernos unidas en la ausencia. Y bueno, aquí con esta cuestión de las trenzas, recordé toda esta cuestión de la tiricia, que era algo que me compartía mi abuela, porque ella siempre me trenzaba el cabello, porque ella no se sabe bien si provenía de Guerrero o de Oaxaca, la verdad es que nunca sabemos bien, pero bueno, nos contaba esta historia donde las mujeres en la sierra de Oaxaca se subían hasta lo más alto de la montaña y ahí se trenzaban todas el cabello, ¿no? De una generación a otra y estaban ahí. Entonces decía mi abuela que lo que hacían era trenzar su tiricia, trenzar su tristeza, porque la tiricia pues es la enfermedad de la tristeza del alma. Y justo como en esta zona se daba mucho esta cuestión, se da mucho todavía esta cuestión de la migración, entonces las mujeres solían andar tiricientas, ¿no? Porque pues tenían como estas ausencias que no era solo de la pareja que se fue, sino eran también estas ausencias de, pues de generaciones, ¿no? De madres, de padres, de hijas, de hijos, donde se vivía una constante ausencia para todas aquellas personas que se quedaban, ¿no? Entonces decía mi abuela que para calmar un poco, para darle cauce a la tiricia, a esta tristeza, pues se subían a la montaña, se trenzaban, se iban a dormir y que con los primeros rayitos del alba volvían a subir y ahí todas se destrenzaban el cabello para dejar escapar esa tristeza que se les había acumulado en el cuerpo, porque si no, pues esa tristeza les iba a afectar el alma, ¿no? Entonces decía mi abuela que por eso cuando uno andaba tiricienta habría que trenzarse el cabello para amarrar ahí la tristeza o aquello que nos estaba como impidiendo pues seguir andando, seguir caminando y soltarlo, ¿no? Soltarlo con los primeros rayitos de luz en la mañana para liberar el cuerpo y que el alma anduviese más ligera, ¿no? Y bueno, ella, que va y viene con los comienzos. Ella, que sabe cosechar las nubes. Ella, que cubre sus pensamientos del sereno.
Ella que tiene el corazón de una cactácea y sin embargo florece. Ella que me enseñó a quedarme cada vez que me voy. Ellas son las mujeres que soy. Y pues se los quise compartir un poco, yo creo que por toda esta historia ancestral que tengo también pues con mis mujeres, ¿no? Tanto las que estuvieron presentes como las que estuvieron ausentes por esta cuestión de la migración y creo que también al final del día pues eso somos, ¿no? O sea, somos las historias que nos han contado, las historias que nos cuentan y las historias que también contamos y las historias para quienes contamos, ¿no? Creo que también es un poco como eso, ¿no? O sea, somos como esta síntesis de historias que hemos escuchado, que hemos vivido y creo que por eso pues surgió en este momento como, pues me resonó más compartirles Sueños de una matriarca. Muchas gracias, Aremi, por tu tiempo, por compartirnos tanto en tan poco tiempo, porque de verdad nos has compartido mucho. Yo espero que a las compañeras, compañeros que vean la entrevista la disfruten tanto como disfruté yo hacerla y como disfruté escuchar a Saremi. Pues nos vemos, pues, en otra entrevista, conociendo las historias de las compañeras narradoras y narradores, em, y vamos tejiendo este andar, que vamos tejiendo este camino de contar historias. Muchas gracias. Nos vemos. Bye. Yes. Red de Narradoras México.